Listo. ¿Quién va a dar la...? ¿Mande? Directo. ¿No? ¿No dan la bienvenida? Me dijo que iba a pasar directo. Pero pues está bien. A ver. ¿No? A ver, ahorita. Sí, ahorita se va a conectar. ¿Le paraste ahorita? Sí. No, sigue vivo. Leiva Joel. ¿Quién es Leiva Joel? El hermano Joel. De Esperanza, su esposo. ¿Ya se está conectando? Ya. Son las 10. Pero ya quitamos. Sí, se escuchan todos los ruidos. Sí. Sí, buenos días, sí. Hola, sí. Buenos días, la Iglesia Cristiana Adonai Huatulco les da la más cordial bienvenida y esperamos que este día sea de bendición. Vamos a escuchar una alabanza para adorar a nuestro Dios. Antes de empezar, amén. ¿Se escucha la canción? No se escucha, ¿no? No, pues entonces ya mejor empezamos. Se desconectó el aparato. No, pues ya. Buenos días, mis amados hermanos, el Señor me los bendiga. Vamos a dar inicio a esta preciosa mañana en la que Dios nos permite reunirnos una vez más en su precioso nombre. Bueno, hoy no estamos reunidos físicamente, pero vamos a estar reunidos
a través de la nueva tecnología que tenemos. Ustedes saben, en obediencia a nuestras autoridades civiles y en obediencia también a nuestras autoridades eclesiásticas, hemos suspendido las reuniones por el problema que estamos viviendo, pero aquí estamos, hermanos, como si estuviéramos unidos. Estamos a través de las redes sociales transmitiendo en vivo y esperando que esta mañana sea de gran bendición para cada uno de nosotros. Vamos a dar inicio, hermanos, con con la enseñanza del día de hoy, y tiene por título El servicio a Dios. Para todos aquellos que anuncian el servicio a Dios. Amén. Bien, vamos a ir al libro de Deuteronomio, capítulo 13, versículo 4. Dice así la bendita palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis y a Él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, y a Él serviréis y a Él seguiréis. Oremos. Amadísimo Padre Celestial, te damos gracias, mi Dios amado, por esta oportunidad de vida que tú nos has dado de un día más, Señor. Estamos aquí delante de tu presencia, mi Dios bendito, para darte gloria, para darte honra. Mereces, mi Dios amado, porque tú eres el único dueño de todo el honor, de toda la gloria y de toda la alabanza. Y venimos delante de tu presencia con corazones agradecidos, porque tú nos has guardado, tú nos has cuidado, tú nos has protegido, tú nos has proveído el alimento en esta situación tan difícil, Señor. ¿Cómo no vamos a estar agradecidos contigo, Señor, si podemos ver tu preciosa mano actuando a favor de nosotros cada día? Gracias te damos, bendito Dios, y nos rendimos delante de tu presencia reconociendo que tú eres el único Dios vivo y verdadero, y que fuera de ti no hay otro Dios, Señor, porque tú eres grande, eres poderoso, eres el Dios de ayer, el Dios de hoy y el Dios de todo el tiempo, Señor. Fuera de ti no hay otro Dios, y te reconocemos y nos humillamos delante de tu presencia, reconociendo esa grandeza, reconociendo todo ese poderío, reconociendo toda esa majestuosidad, Señor. Ponemos este tiempo en tus preciosas manos. Yo te ruego que bendigas a cada uno de las personas que están escuchando esta alabanza, esta adoración para ti, Señor. Bendice a cada uno a través de las redes, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bien, en Deuteronomio 13:4 acabamos de leerlo. Dice: en pos de Jehová vuestro Dios andaréis y a Él temeréis. Guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. A Él serviréis y a Él seguiréis. Fíjense, aquí podemos encontrar cinco puntos bien importantes que nos está marcando este solo versículo. El primer punto dice, le tendremos temor. Dice, a Jehová tu Dios le temeréis. Ahora, aquí hay un punto bien importante. No confundamos el miedo con el temor. El miedo es aquel que nos asusta, que nos espanta, y es un sentimiento feo. El temor es un respeto hacia nuestro Dios. El temor es una obediencia hacia nuestro Dios. Es bien importante que veamos la diferencia entre el temor y el miedo. Tenemos que entender eso. Y aquí el Señor nos está diciendo que a Él temeréis. Ese temor sano, ese temor que nos guarda. Amén. Segundo punto, dice, guardarás mis mandamientos, dice el Señor. Guardarás sus mandamientos. En el momento en que nosotros empezamos a guardar todos sus mandamientos del Señor, todo lo que nos dicta la Biblia, en ese momento nosotros estamos entrando en obediencia. En obediencia. Entonces,
Punto 2, guardaremos todos sus mandamientos, todas sus ordenanzas. Tercer punto, oír su voz. Dice, escucharéis su voz. Y muchas veces cuando nosotros no tenemos una relación con Dios, nos preguntamos, bueno, ¿y cómo voy a ir a oír su voz? Y decimos, no es posible que yo pueda oír la voz de Dios, pero créanme que sí es posible. Dios nos habla de muchas maneras. Nos habla a través de la Biblia, nos habla a través de un hermano, nos habla incluso a través de las personas que no conocen a Dios. A veces estamos orando y le estamos haciendo una petición a Dios y le estamos poniendo una situación difícil o una decisión importante que tenemos que tomar, lo ponemos en las manos de Dios y viene un hermano y él sin saber nada, él nos empieza a decir exactamente la respuesta que Dios nos está enviando. O en ocasiones abrimos la Biblia y ahí encontramos la respuesta que Dios nos está dando. Entonces Dios tiene muchas maneras de hablarnos a nuestras vidas, incluso audiblemente. Yo en 20 años que tengo de mi vida cristiana, una sola vez me ha hablado audiblemente, solamente una vez. Pero me ha hablado a través de personas, me ha hablado a través de hermanos, me ha hablado a través de la palabra, me ha hablado a través de la oración, también es otro punto por el cual Dios nos habla. Entonces, importante que entendamos que sí podemos escuchar la voz de Dios. Cuarto punto, dice, a Dios serviremos. Este es el tema central de nuestra predicación hoy. ¿A quién serviremos? Dice aquí, a Él serviréis. El servicio para Dios es importantísimo. El servicio para Dios es vital para que podamos tener una perfecta relación con Él. Y quinto punto, dice, y a Él seguiréis. Ahora bien, si nosotros estamos siguiendo los 4 puntos anteriores, los aplicamos en nuestra vida, por consecuencia, el quinto punto va a entrar en nuestro caminar cristiano. Amén. Bien, podemos ver en la naturaleza que todo, sin excepción, tiene un propósito. Si miramos los árboles, si miramos un árbol, podemos ver que ese árbol, su propósito es cambiar el dióxido de carbono que nosotros desprendemos, lo toma y lo cambia por oxígeno. Y él está haciendo esa función de darnos oxígeno a nosotros. Además de darnos sombras, y yo me puedo cobijar a la sombra de un árbol frondoso. También sirve para que las aves hagan sus nidos. O sea, tiene un objetivo. El mar, dentro de su inmensidad, también tiene un objetivo. Los rayos del sol calientan, evaporan esa agua del mar, la están evaporando y ese vapor sube y se convierte en una nube cargada de agua y nos llega la lluvia a través del mar. Los animales, aún por ejemplo, los animales que se nos hacen repugnantes, como la cucaracha, la rata, también tienen un objetivo en esta vida. Y donde quiera que volteemos y que pongamos nuestra mirada en la naturaleza, vamos a encontrar que todo tiene un fin. Nada fue creado por Dios nada más porque a Dios se le ocurrió, porque a Dios le pareció. Tiene un fin. Las estaciones, las 4 estaciones que tenemos, cada estación tiene un fin. Y todo, donde quiera que volteemos, todo está haciendo un servicio hacia la naturaleza, hacia nosotros y principalmente hacia nuestro Dios. O sea, todo fue creado con un fin. Ahora, yo me pregunto, ¿y nosotros? ¿Nosotros también fuimos creados con un fin? ¿Dios tiene propósitos y planes para nosotros? Claro que los tiene. Claro que Él tiene un propósito para cada uno de nosotros. Dios nos creó a nosotros para servirle.
Es importante que entendamos, mucha gente no tiene ni idea de qué está haciendo en esta vida. Mucha gente anda caminando por esta vida y haciendo lo que le considera que está bien. Pero cuando nos ponemos delante del espejo de Dios, que es la Biblia, ahí nos damos cuenta de que estamos terriblemente mal. Y a través de la palabra podemos encontrar muchos versículos que hablan sobre el servicio a Dios. A Dios. Por ejemplo, podemos encontrar en Mateo 10:45, en el libro de Marcos 10:45, que el mismo Señor Jesucristo, el mismísimo Señor Jesucristo nos da un ejemplo de servicio. Y dice así, Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Fíjense qué hermosa palabra. Jesús, siendo el Hijo de Dios, Él nos está poniendo el ejemplo. Él dice, yo no vine para ser servido, sino para dar mi servicio a ustedes. Ustedes saben cuánta cosa hizo Jesús cuando estuvo aquí en la tierra. Jesús le lavó los pies a sus discípulos, siguiendo las ordenanzas del Señor de servir al prójimo. Jesús sanó muchos enfermos. Jesús liberó a aquellas personas cautivas. O sea, Jesús hizo multitud de servicios siendo el Hijo de Dios. Ahora nosotros, que somos personas comunes y normales, tenemos ese llamado del Señor también para servirle. El propósito de Jesús en esta vida fue primero limpiar nuestros pecados. Y aquí viene lo interesante. ¿Cómo limpió nuestros pecados el Señor Jesús? Dando su vida. Él dio su vida por cada uno de nosotros. Todos los pecados del mundo, dice la palabra, recayeron sobre Él, sobre su persona. Él, que era una persona sin mancha, libre de pecado, todos nuestros pecados recayeron sobre Él. Y Él, por amor a nosotros, fue hasta la cruz, dándonos ese servicio para que a través de su muerte nosotros pudiéramos tener la vida eterna. Miren nomás qué precioso es esto. Imagínense nada más esta situación. Él dio su vida por nosotros y nosotros no valoramos el sacrificio que Jesús hizo en esa cruz por cada uno de nosotros. Entonces es importante que entendamos que todos tenemos un objetivo en esta vida. Y el Señor Jesús nos puso el ejemplo a través de dar su vida por nosotros para darnos la vida eterna. El precio que pagó Jesús por nosotros todos lo sabemos. Si checamos la Biblia, podemos encontrar que hay alrededor de 70 versículos que hablan de el servicio a Dios. 70 versículos que están hablando sobre el servicio que le tenemos que dar a Dios y a nuestro prójimo. Y si no me creen, búsquenlo y chéquenlo. Y si estoy mal, me dicen, hermano, usted está mal. No son 70, son 75. Bien, otro versículo que habla a través sobre el servicio es Gálatas capítulo 5, versículo 13. Gálatas capítulo 5, versículo 13. Y este versículo está bien interesante, fíjense. Dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. ¿A qué se refiere este versículo?
nosotros tuvimos un llamado de parte de Dios, acudimos a ese llamado, recibimos al Señor Jesucristo en nuestro corazón y al recibirlo, dice la palabra, somos libres. Ajá. Y fuimos llamados solamente nada más que a la libertad, pero no usemos esa libertad como ocasión para la carne. Cuando uno recibe al Señor Jesucristo en su corazón, el enemigo no está en paz. El enemigo se viene contra nosotros porque dice, este me pertenece, este es mío, y nos pelea. Y muchas veces recién recibimos a Cristo en nuestro corazón, se nos viene la tribulación. ¿Por qué? Porque el enemigo nos está peleando. El enemigo quiere luchar para que no nos vayamos al otro bando. Uh-huh. Entonces no tenemos que ser fuertes para que esa libertad no nos lleve al libertinaje. Ajá. Sino que tenemos que servir con amor los unos con los otros. Ajá. Estamos hablando primero que el servicio es a Dios y el servicio también es para nuestros hermanos, para nuestros semejantes, para cualquier persona. Conozcan o no conozcan a Dios, tenemos que ser serviciales delante de ellos. Nosotros predicamos más con nuestras actitudes que con nuestra palabra. El ejemplo es la mejor predicación que podemos darle a la gente que no conoce a Cristo. Amén. Todo lo que hagamos, todo lo que nosotros hagamos, una vez que entendemos que tenemos que servir, lo tenemos que hacer con muchísimo amor. Ajá. Si yo voy a ayudar a alguna persona que se encuentra en dificultad, lo tengo que hacer como si ese servicio se lo estuviera ayudando a Dios. Como ese servicio al cual le estoy entregando a Él la actitud o lo que estoy haciendo. Él mismo nos los dice, por cuanto no me diste de beber cuando tuve sed, no me diste de comer cuando tuve hambre, no me hospedaste cuando no tenía dónde quedarme. Dice, y ustedes me preguntarán, ¿cuándo te hicimos eso, Señor? Y Jesús les contesta, dice, en verdad cuando se lo hiciste a tu prójimo, me lo hiciste a mí. Entonces, cada servicio que nosotros le hacemos a nuestro prójimo, Jesús lo toma en cuenta, el Señor nos lo toma en cuenta. Y dice, si se lo hiciste a tu hermano, es como si me lo hubieras hecho a mí. Ajá. Entonces, nuevamente me pregunto a ustedes, ¿tendrá un propósito Dios para nuestras vidas? ¿Tendrá un propósito para que nosotros le sirvamos? Contéstese cada quien en su corazón. Pero está claro en esta palabra que nosotros tenemos un propósito dentro de los planes de Dios. Amén. Miren, vamos al libro de Éxodo, capítulo 23, versículo 25 y 26. Éxodo, capítulo 23, versículo 25 y 26. Dice el 23-25, mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan, tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. El 26, no habrá mujer que aborte ni estéril en tu tierra, y yo completaré el número de tus días. Miren qué precioso está esta porción de la palabra. Dice, mas a Jehová vuestro Dios serviréis. Si nosotros le servimos, dice, yo bendeciré tu pan y tus aguas, y yo quitaré de ti toda enfermedad. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros le entregamos nuestra vida de servicio al Señor, Él nos guarda, Él nos bendice, Él bendice nuestro pan, bendice nuestra agua y quita de nosotros toda enfermedad.
En estos tiempos que estamos viviendo, nosotros tenemos la confianza y la fe de que esa enfermedad no nos va a tocar a nosotros, porque nosotros estamos sirviendo al Dios Altísimo. Amén. Y dice, y no habrá mujer que aborte, ni estéril en tu tierra, y yo completaré el número de tus días. O sea, no habrá mujer que aborte. Aquella embarazada va a culminar su parto normalmente. No habrá estéril. Se pregunta uno, ¿por qué hay tanta mujer estéril en estos días? Bueno, porque no sirven a Dios. Ajá. Pero una vez que le entregamos a nuestro servicio a Dios, aquí está la promesa. Aquí está la promesa. No habrá mujer estéril en tu tierra, y además yo completaré el número de tus días. ¿Qué significa eso? Que yo no voy a morir joven. Voy a tener una larga vida, y no solamente dice su palabra, no solamente larga vida, sino en paz y en tranquilidad. O sea, de veras que es el servicio a Dios es hermoso, es precioso. Dios nos da el sustento cuando nosotros le servimos. Dios está al pendiente de nosotros. Esta época que estamos viviendo de crisis, donde no hay trabajo, donde el mundo entero, porque no es nada más México, sino el mundo entero está sufriendo una decadencia terrible económicamente hablando. El mundo no tiene de dónde echar mano para comprar sus víveres. Afortunadamente en México no se ha dado, pero hay muchos países donde ya están saqueando, donde ya están aprovechando esta situación para saquear las tiendas. Ahora, dijeras tú, las saquean, pero se llevan el arroz, el frijol, el azúcar. No, se llevan pantallas, se llevan cosas electrónicas. ¿Y ustedes creen que eso le agrade a Dios? No le agrada. No le agrada eso a nuestro Señor. Ajá. Entonces, todas estas situaciones nos llegan precisamente por el pecado que tiene el hombre. Ajá. Pero si nosotros servimos a Dios, aquí están las promesas para sus hijos, para todos aquellos que le servimos. Él nos va a bendecir, Él nos va a cuidar, Él no va a permitir que enfermedad entre en nosotros. No habrá mujer estéril, no abortarán las mujeres, y además viviremos una larga vida y en paz. Amén. Ahora, ya entendimos que sí fuimos creados para servir a Dios. Ahora yo me pregunto, ¿es un privilegio servir a Dios? ¿O es una obligación seguir a Dios? Verdaderamente, los que le hemos servido a Dios nos damos cuenta que es un privilegio. Es un verdadero privilegio, porque una vez que nosotros nos comprometemos con Dios, nos comprometemos con la iglesia, la visión que tenemos de la iglesia cambia totalmente, se abre el panorama totalmente. Ajá. Entonces, es una visión que una vez que se nos abre el panorama y que se cambia nuestra forma de ver a la iglesia, nos da también un crecimiento espiritual. Créanme, cuando nosotros no servimos a Dios, no tenemos ese crecimiento espiritual. Podemos venir a todos los servicios, podemos estar aquí el domingo, el martes, el miércoles, el viernes, que son los días que tenemos actividad. Podemos venir y venimos y escuchamos una palabra, escuchamos un mensaje y nos vamos bien contentos, y en el transcurso de la semana se nos olvidó el mensaje. Sí, estuvo bien bonito. El martes venimos, oramos, y el miércoles oramos, y en los grupos familiares lo mismo, y nos vamos contentos, pero hasta ahí. No hay ese crecimiento espiritual, ahí se queda. Pero cuando nosotros le servimos al Señor, el panorama cambia, y nuestra visión sobre la iglesia se amplía totalmente delante de nuestros ojos, y empezamos a sentir esa satisfacción que tiene el servirle a Dios. Porque verdaderamente es una satisfacción servirle. Apuntamos y yo quiero servir, yo quiero ir a las misiones, yo quiero hacer la limpieza de la iglesia, yo quiero participar en esto, quiero participar en otro, en cualquier actividad que nosotros participemos dentro de la iglesia, sirviendo a Dios, porque no estamos sirviendo
a nadie, no es un compromiso con el hombre, es un compromiso con Dios. Cualquier servicio que nosotros le entreguemos a Dios nos va a dar una satisfacción personal y nos va a dar un crecimiento espiritual. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos sirviendo a Dios y nos empezamos a involucrar, hay cosas que los que ya estamos sirviendo no alcanzamos a ver, pero llegan unos ojos nuevos y dicen, ¿no estaría mejor si hiciéramos esto o hiciéramos lo otro? Con una visión nueva. Ajá. Y si uno les apoya en esas visiones que ellos están presentando, lo hacen con amor y se apasionan. ¿Por qué? Porque fue una idea de ellos. Ajá. Y se apasionan para que esa idea se plasme en el servicio de la iglesia. Ajá. Entonces es importante que le digamos a Dios, Señor, aquí estoy, heme aquí. Ajá. Y el placer que da el gusto, la satisfacción que da el servirle a Dios, de veras que es incomparable. Cuando uno regresa, por ejemplo, los sábados que regresamos de las misiones, de llevar la palabra a los hermanos, de llevarles una palabra de consuelo, una porción de la Biblia, de compartir con ellos la palabra de Dios, de veras que es bien bonito. Es bien hermoso porque regresa uno satisfecho, regresa uno contento y no hay palabras para describir esa satisfacción. Pruébenlo, pónganse a la brecha. Ahora que se normalice toda esta situación, vengan y digan, pastor, hermanos, aquí estoy, listo para servirle a la iglesia. Hagamos un compromiso con Dios. Mateo 25, capítulo 25, versículo 21. Yo creo que todos nos sabemos esta historia. Esta es una larga historia, pero nada más estoy resumiendo ahorita en el capítulo 25, el versículo 21, donde le dice, Jesús les está dando la parábola sobre los talentos, y dice, y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Les digo, todos conocemos esta historia. A uno le dio un talento, a otro le dio 2, a otro le dio 5. Y el de un talento, ¿qué dijo? Señor, tuve miedo porque te conozco que eres duro, tuve miedo y lo escondí. El de 2 dijo, lo llevé y lo multipliqué, ahora tengo 4. Y el de 5 dijo, Señor, yo puse a trabajar tu dinero, me diste 5, ahora te entrego 10. ¿Y qué hizo el Señor? Al que tuvo miedo y lo guardó, dijo, por lo menos lo hubieras llevado al banco para que generara intereses. Y dice, por tanto, mal siervo, quítenle lo que le di y dénselo al de 5. Entonces Dios nos dio talentos a cada uno de nosotros para servirle a Él. Hay quien sabe cantar para cantarle a Dios. Hay quien sabe tocar un instrumento. Ese talento se lo dio para que le alabe a Él. Hay quien sabe compartir la palabra. Hay miles de talentos que podemos enumerar, que en los cuales Dios nos los dio a nosotros precisamente para su servicio. Ajá. No están ahí porque estamos muy bonitos, porque estamos muy guapos. Dios nos los dio para servicio de Dios. Y ese es el problema, que muchas veces ocupamos esos talentos para servirle al enemigo. Ajá. Entonces, todos los talentos que nosotros tenemos, que Dios nos dio, tenemos que emplearlos en el servicio de Dios. Ajá. En este caso que veíamos, era un buen administrador, el de los 5 talentos. Ajá. Y el de un talento era mal administrador, por eso le quitan el talento y se lo dan al de 5. No permitamos que Dios nos quite ese talento que ya nos dio. Ajá. Y entonces, si Dios nos da esos talentos,
es para que los estemos usando también en el servicio de Dios, pero también nos da otra clase de talentos para que podamos sustentar nuestras necesidades en esta vida. ¿Eh? Dios nos da esas dos clases de talentos, una para su servicio y otra para nuestro sustento. Ajá. Hay quienes son buenos ingenieros, hay quienes son buenos vendedores, hay quienes son buenos choferes. Ajá. Hay choferes que en su vida han chocado, pero los que no tienen el talento en cada esquina chocan. Ajá. Los ingenieros que no tienen talento se les cae su casa, pero los que tienen talento hacen casas bien reforzadas. Entonces todos esos son talentos que Dios nos da. Son talentos que nos da para nuestro sustento y para servirle a Él. Ajá. Entonces debemos de estar agradecidos con Dios por todos esos talentos que nos dio. Y si Él no los dio, pues por lo menos que podemos hacer es nosotros retribuirle un poquito de lo mucho que Él nos da. Ajá. Porque gracias a esos talentos nosotros podemos subsistir. Ajá, y podemos servirle a Él. Y ese agradecimiento que nosotros tenemos con Dios por esos talentos que nos dio, también se refleja en nuestra vida espiritual. Cuando nosotros no conocíamos a Dios y andábamos en el pecado, andábamos en la inmundicia, andábamos en el lodo, usábamos todos esos talentos para servirle a Satanás, ajá, para andar en el pecado. Pero cuando viene Dios y nos rescata de ese lodo, de ese fango, tenemos que ser agradecidos con Él. Cada uno de nosotros sabe de dónde nos sacó Dios. Cada quien sabe toda esa vida pecaminosa que llevábamos, todo ese pecado en el que vivíamos, Dios y nosotros lo sabemos. Ajá. Cada uno de nosotros conoce sus pecados, porque a veces no somos capaces de confesar pecados a nuestra esposa, a nuestros hermanos, a nadie, solamente a Dios. Ajá. Entonces Él conoce todos nuestros pecados, al igual que Satanás conoce todos los pecados. Igual Dios conoce todos los pecados que hicimos y nosotros. Entonces, si Él nos rescató de ese pecado, si Él nos sacó de esa inmundicia, tenemos que estar agradecidos. Y ese agradecimiento que tenemos hacia Dios nos tiene que llevar al servicio. Ajá, Señor, tú me has dado mucho, pues yo aunque sea poco, pero ahí te voy a dar de todo mi corazón. Amén. Entonces, si no le servimos a Dios, es que no estamos agradecidos con Él. Si tenemos un poquito de agradecimiento a Dios por todo lo que ha hecho en nuestras vidas, le vamos a servir. No hay necesidad de que nos lo estén diciendo, sino le tenemos que servir por agradecimiento. Miren, en Josué, capítulo 24, versículos 15 y 16, este es un momento difícil para Josué. Estaba pasando un momento difícil por la situación del pueblo de Israel. Ustedes saben que el pueblo se había corrompido muchísimo y esta situación llegó el momento en que Josué dijo, basta. Y reunió al pueblo y tenía todo el pueblo reunido y les dijo en el capítulo 24, versículo 15, dice, si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién servís, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron del otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Fíjense qué importante lo que les está diciendo Josué al pueblo de Israel. Bueno, si ustedes quieren adorar, adoren a quien quieran. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Serviremos a Jehová. Ajá. Y yo le repito eso a Dios. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Versículo 16. Entonces el pueblo respondió y dijo, nunca
tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Fíjense, en este momento les está cayendo el 20. Ajá. Josué les está recriminando al pueblo de Israel toda la desobediencia, todo el mal que habían hecho, porque Dios les había ordenado que no tomaran mujeres del amorreo, de otros pueblos, de otras tribus. Dios les había dado esa orden, pero más los israelitas empezaron a ver a las mujeres muy hermosas, muy guapas, y dijeron, no, pues yo quiero a esta para mi esposa. Las mujeres igual empezaron a ver a los amorreos muy fortachones, muy guapos, muy atractivos, y se empezaron a unir con ellos, cuando Dios les había dado la orden de que no se juntaran con ellos. Mas sin embargo ellos, al juntarse, estas tribus traían sus propios dioses, traían sus propias creencias, y ese era el temor de Dios. Ajá. Que van a adorar a esos dioses que ellos traen, esos ídolos que ellos traen. ¿Y qué pasó? Que efectivamente así fue. Así sucedió. Entonces, ya llegó el momento en que Josué les dice, pues tomemos una decisión porque no podemos seguir así. Esta situación ya se salió de control y estamos en un pecado total. Estamos en una idolatría tremenda. Así que si ustedes quieren adorar a los dioses que adoraron nuestros padres, o a los dioses de los amorreos, adelante, adórenlos, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y en ese momento le cae el 20 al pueblo de Israel y dicen, no, ¿cómo? No, nosotros también vamos a servir a Jehová. Y ustedes se saben la historia que más adelante continúa, que después dejaron ir a las mujeres y a los de las otras tribus. Y en esta mañana, a mí también me gustaría que a nosotros nos cayera el 20. A mí me gustaría que nosotros reflexionáramos y que también nos pongamos en la brecha, como lo hizo Josué, diciendo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Que dejemos de andarle haciendo al cuento, de estar con un pie en Cristo y otro pie en el mundo, y que ya nos pongamos a la brecha y hoy le digamos, Señor, a ti te serviremos. Ajá. Yo de manera personal, cuando yo empecé a servirle a Dios, fue cuando realmente yo pude ver un crecimiento espiritual en mi vida. Fue cuando yo verdaderamente empecé a ver, cambió mi visión, cambió mi panorama de la iglesia. Mientras no le serví, yo iba a la iglesia, me sentaba, escuchaba la palabra, me iba a mi casa y todo muy contento, pero hasta ahí no pasaba nada en mi vida. Pero en el momento en que yo tomo la decisión de servirle a Dios, en ese momento empiezo a ver otro panorama diferente con respecto a la iglesia, y eso, al empezar a servir a Dios, eso me trae un crecimiento espiritual, donde Dios nos empieza a capacitar a mí y a mi esposa en el llamado que nos tenía, y nosotros sin saberlo ya estábamos dentro de esa capacitación. Hasta ese momento todavía lo ignorábamos, pero nos empieza a capacitar, a capacitar, y cuando yo entro en esa capacitación, Dios me estaba ya preparando para ese servicio que iba yo a dar. Ajá. Y cuando empiezo a dar ese servicio, dentro de la capacitación, cuando estábamos siendo capacitados, empezamos a dar ese servicio. Y ahí es donde ya cambia la visión. Y uno dice, si yo fuera el pastor, yo haría esto, haría lo otro, yo cambiaría esto, cambiaría lo otro. Pero cuando empieza uno a comprometerse con Dios, dice, caray, no es tan fácil. Ajá. Ahora lo que yo decía que haría, ahora ya sé por qué no se hace, ahora ya me doy cuenta de la dificultad que contiene el llevar una iglesia. Ajá. Llevar una iglesia, sacarla adelante, no es fácil, es difícil, pero con todo nuestro amor aquí estamos sirviéndole a nuestro Señor. Amén.
Y termino con Josué 22, capítulo 5. Josué capítulo 22, versículo 5. Dice, solamente que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento y la ley que Moisés, siervo de Jehová, os ordenó, que améis a Jehová, vuestro Dios, y andéis en todos sus caminos, que guardaréis sus mandamientos y que sigáis a él y que le sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. Fíjense. O sea, no solamente es el servicio. O sea, sí tenemos que servirle, pero con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Tenemos que entregarnos plenamente a nuestro Dios. Entregarle nuestra vida, dándole ese servicio. Sirviendo a nuestros hermanos como si lo estuviéramos haciendo para el mismísimo Dios. Todo lo que hagamos lo tenemos que hacer con amor. Siempre con nuestra mirada puesta en nuestro Señor Jesucristo. Él debe ser siempre el centro de nuestra vida. Si ponemos a Cristo como nuestra fuerza y nuestra fortaleza, nuestro refugio, nuestro apoyo, todo lo vamos a hacer con amor. Entonces tenemos que enseñarnos a servir y no solamente dar servicio por servir, sino hacerlo con todo vuestro corazón y con toda nuestra alma. Entonces se repiten los puntos que encontramos importantes al principio. Aquí en este versículo se vuelven a repetir. Dice que sigamos la ley que Moisés, siervo de Jehová, os ordenó, que améis a Jehová, que a él andéis, o sea, con él andéis en todos sus caminos, que le sigamos, que guardemos sus mandamientos, que le sigamos y que le sirvamos. Los mismos puntos que encontramos al principio, los estamos encontrando también en este capítulo. Lo primero los vimos en Deuteronomio 13:4 y esto lo estamos encontrando en Josué 22:5. Cuando Dios repite una cosa es porque es importante. Cuando la repite dos es porque es sumamente importante. Y cuando la repite muchas veces es porque es enteramente importante. Y les decía yo, hay más de 70 versículos que hablan sobre el servicio a Dios. Así que, hermanos, yo los invito esta mañana a que hagamos un compromiso con nuestro Dios y le digamos, Señor, aquí estoy, dispuesto a servirte. En cuanto se componga esta situación y podamos reunirnos nuevamente, hermano, aquí estoy, ¿en qué puedo servir? Porque les repito, el compromiso no es con el hombre, es con Dios. Amén. Seamos obedientes, guardemos sus mandamientos, sigámosle, sirvámosle con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Amén. Bien, hermanos, vamos a orar. Padre Santísimo, yo te doy gracias, mi Dios amado, por esta palabra que tú pusiste en mi corazón. Yo te ruego, mi Dios bendito, que yo haya sido un instrumento en tus manos, para que este mensaje haya llegado al corazón de cada uno de ellos. Que este mensaje haya tocado sus vidas, Señor, para que ellos se pongan en la brecha, Señor. Reconociendo que es necesario que te sirvamos, Señor. Reconociendo que a ti tú te gozas y te agradas en el servicio, porque para eso nos creaste, para servirte a ti. Gracias te doy en esta preciosa mañana, Señor, por esta palabra que primeramente pusiste en mi corazón y que yo pude transmitir a mis hermanos, Señor. Gracias por usarme, Señor. Gracias porque me das la oportunidad de servirte a ti con gozo, con alegría. Yo te agradezco muchísimo, Señor, porque sé que tú eres bueno, que tú eres grande, que tú eres real, y sé que tú cumples tus promesas, Señor.
Sé que hay más de 3,000 promesas en tu palabra y yo quiero hacerme merecedor de esas 3,000 promesas, Señor. Por eso esta mañana nuevamente hago un compromiso contigo, Padre Santo, para decirte, aquí estoy, Señor. Si tienes más para mí, dámelo, Señor, porque yo estoy dispuesto a hacer lo que tú me pidas. Gracias, mi Dios amado, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.